¿Cómo le eliges? Pues en base a qué le puedes llegar a elegir. Y pues al final de cuentas es un reflejo, ¿no? De muchas cosas. Es una producción. A mí ya le dio por sacar ese tema la vez que hablamos de la familia. A ver. No, y de hecho yo dije, oye, no tendrá que ver con que. No, mira, ya cálmate, no tiene nada que ver. O sea, porque como estaba con todos los sentidos, o luego estaba escuchando así como las gotas, o sea, sí estaba así como intenso ayer a la noche. Las gotas así, cómo caían en los tejados. Y dije, no, pues es que, ¿sabes qué? Pero, ¿por qué vamos a hablar de la pareja? No, pero y es que aparte sí es un tema que no tiene nada que ver contigo, a lo mejor no sé, algo que emergió en el momento, pero si no venía, se podía interpretar como un acting out. ¿cómo un qué? Acting out. Ándale. ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Puedes abrirlo? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Humano. Alejandro Escobar. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes este viernes. Pues viernesito de Contacto Humano y tenemos otra vez de nuevo aquí un gran invitado, amigo y compañero, Martín Montiel. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Lidia, muchas gracias por la invitación. Pues hoy tenemos un tema bastante interesante con Martín. Es un tema que creo que actualmente tiene, bueno, ya ha cambiado el paradigma. Creo que actualmente este tema con las nuevas dinámicas ha habido un cambio, y ese es todo el tema de pareja, elección, atención y crisis, ¿no? Que obviamente vamos a hablar de todo un poquito, vamos a tratar de abarcar lo más posible en relación a este tema, pero me gustaría empezar, Martín, si nos pudieras dar una pequeña definición de qué es pareja, para que más o menos también tengamos como esta base y empecemos como a meternos en el tema. Sí, Alejandro, así para iniciar, la pareja tiene una connotación muy sencilla y que nos ayuda bastante a entender cómo se forma, y la base principal tiene mucho que ver con la pareja. Es la base que va a formar la familia, es esa primera célula que va a formar la familia y que después va a generar que se posicione una sociedad con ciertas características o con ciertos estilos de vida. Entonces, la pareja es el principal pilar donde se va a fungir después la familia, después se va a fungir la sociedad y va a generar ciertos cambios. Y decidimos ponerle este título basado en la primera plática que tuvimos hablando de la familia, de ahí se desprendió el tema de la pareja, y bueno, decidí llamarlo elección, decidí llamarlo también atención, y por último el tema de la crisis, porque considero que esos son los tres ejes principales en los cuales podemos explicar el panorama general, digamos, de manera así totalizada de lo que es la pareja, pero bueno, cada uno tiene sus especificaciones, entonces de eso se trata el día de hoy. Claro, Martín, justamente como comentabas hace un par de días, tuvimos la oportunidad de platicar contigo acerca de estos aspectos de la familia, y surge este tema, pero pareciera que este es como el talón de Aquiles de muchas personas. Yo te quiero preguntar, en el campo terapéutico, ¿qué porcentaje de tus pacientes acuden precisamente por un problema de pareja? Actualmente ya está un poco más digamos, la disposición de las personas a acudir a una terapia de pareja, una psicoterapia de pareja, y digamos que si anteriormente estaba en un 10-20%, ha incrementado a un 40-50%. Y yo creo que tiene mucho que ver cuando los procesos individuales
tienen un muy buen efecto. A veces esos mismos procesos individuales generan alguna crisis en la pareja, porque cuando una persona va a una consulta individual va siendo consciente de ciertas cosas, va generando ciertos cambios, pero cuando la otra parte de la pareja no va, digamos, al mismo ritmo o no tiene la misma información, eso puede generar algunos conflictos. Entonces yo creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales ahora las personas deciden ir a una psicoterapia de pareja, para tener, digamos, lo más homologada posible la información y que puedan ir lo más parejo posible. Es decir, este número se eleva, la de las dificultades de pareja. ¿Tú a qué se lo atribuyes? ¿A toda esta idea o a toda esta ritmo de vida que llevamos los seres humanos que surjan, o que me parece que se triplique, cuadriplique este porcentaje de la atención a las parejas? Mira, estaba leyendo hace poco cuando generaba ahí una parte de investigación en la formación que estoy tomando. Hay datos muy crudos y duros también. Por ejemplo, se habla del último conteo que hizo el INEGI en el 2017, que de 10 parejas que se casan, se divorcian 3 en un periodo muy breve, estamos hablando de un año. Y ese porcentaje incrementó básicamente los últimos 10 años. De esas 3 parejas o 4 parejas que se llegan a divorciar, el 90% de esos divorcios son por vía, digamos, judicial. Esto significa que tienen que llevar todo un proceso largo donde van a llegar, entre comillas, algunos acuerdos, pero los procesos se hacen muy difíciles. Entonces, ese porcentaje ha aumentado y también ha disminuido el número de matrimonios. Esto tiene que ver con muchísimas variables, tanto desde una postura individual, una postura social. Si nosotros pensamos en una situación mucho más macro, mucho más social, estamos pasando por un proceso en general en diversas áreas donde todo lo queremos más rápido, donde todo queremos que sea a la brevedad. Tenemos poca tolerancia a la frustración y eso también se está manifestando en las relaciones de pareja. Duran menos, hay menos tolerancia, ya no hay tanta paciencia como antes y entonces las personas utilizan la separación o digamos la parte del divorcio ya como un recurso ante la poca tolerancia que se tiene y ante el ponerle ese empeño a una relación de pareja que implica bastantes elementos y recursos emocionales. Claro. Este tema a mí me gusta porque es como un abanico de 1000 cabezas, ¿no? Que podemos abarcar desde diferentes aspectos, pero hay una cosa con la que me gustaría que iniciáramos, Martín. Generalmente para la elección de pareja, pues bueno, se da un proceso de individuación de la familia y el sujeto. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de este fenómeno? Bueno, eso sería en lo ideal. En la teoría, la persona cuando tiene, digamos, el nacimiento, la primera infancia, está muy apegado a los papás, eso es lo natural, lo adecuado, un apego seguro, como dicen los autores. Cuando llega la adolescencia, esa etapa es muy importante porque se empieza a generar otro tipo de energía a nivel psicológico y a nivel sexual. Esa energía que después lo traducimos como rebeldía, donde vemos que el adolescente ya no quiere acatar las mismas normas, se empieza a enfocar en la relación con sus pares, con sus amigos, con la primera pareja. Ahí se supone, en teoría, que comienza el proceso de individuación y bueno, se consolida en el resto de las etapas del ser humano. Eso es lo esperado, lo ideal, lo adecuado, lo que teóricamente debería suceder. Pero en la práctica no siempre sucede así. Cuando el proceso de individuación no se da, que pueden ser por diferentes circunstancias, ya sean situaciones personales, mismas situaciones familiares, donde la familia no tenga la capacidad para tolerar o para promover el desarrollo de cada uno de los individuos, o inclusive sociedades donde la individuación se va restando, se va mermando, por ejemplo, peligros sociales, como es parte de nuestra cultura. Pensemos en cuando nosotros éramos pequeños, nos dejaban jugar en la calle sin problemas, 5 o 6 horas y no pasaba nada. Ahora pensemos en que nosotros dejemos a nuestros hijos pequeños jugar esas horas sin darles una supervisión, es imposible, casi nadie lo hace. Entonces también el tema del cómo se va construyendo la sociedad tiene mucho que ver con ya no favorecer tanto los procesos de individuación. Cuando esto no sucede, cuando esa individuación no se da, eso muy probablemente va a tener una influencia o un conflicto en la relación de pareja y va a influir en todo, tanto en la elección
como ya en el desarrollo de la pareja y evidentemente puede desembocar en algunas crisis. Es decir, la elección de pareja no siempre depende exclusivamente del sujeto. No, es una parte importante, pero el tema de cómo construimos nuestro mundo interno tiene muchísimas aristas. Y entonces empecemos por ahí el tema de elección. Los psicólogos sociales, que fueron también parte de los que abordaron el tema de la elección de pareja, lo manejan desde un proceso de la psicología social y nos dice que nosotros elegimos en un primer momento desde aspectos mucho más conscientes, en un porcentaje alto, y nosotros tenemos, digamos, un grupo ya al cual vamos a elegir, al cual nos vamos a dirigir para tener un proceso de vinculación con alguna pareja. Ejemplo, si yo les preguntara a ustedes dos, ¿se vincularían con alguna pareja, por ejemplo, que no trabajara, que no produciera económicamente? Yo posiblemente no. Pues yo creo que tampoco. Entonces, tú, ese grupo, dicen los psicólogos sociales que tú ya lo vas a hacer a un lado, ya no lo vas ni siquiera a voltear a ver. Ya automáticamente cuando ves a alguien así dices, ese grupo yo lo cancelo. Y te vas a dirigir a personas que sean afines en la cuestión social a ti, a tu proceso, a tu familia, y entonces ahí ya tienes un grupo selecto, por así decirlo. Eso nos dicen los psicólogos sociales a grandes rasgos, y ahí entran los valores, las creencias, cómo estoy formado, qué es lo que yo espero, etc. Y otra parte que tiene que ver con la elección desde el tipo consciente, que está también, digamos, relacionada con lo de los psicólogos sociales, tiene que ver mucho con la primera imagen que tienes del otro. Entonces tú estás en una reunión donde conoces a alguien y de repente te gustó mucho cómo socializa. Y entonces dices, a esa persona me gusta porque es muy agradable, es muy amena, y yo no, yo soy más tímido, soy más tímida, y entonces me atrae desde un punto de vista complementario, pero consciente. Y esa es la primera parte, y ahí hay un descarte, o hay una primera parte de vinculación o de interés. Se empieza a dar un poco más la relación, y entonces ya entramos a motivaciones mucho más inconscientes. Y entonces desde el punto de vista inconsciente se habla que hay diferentes tipos de elección, y así enumero rápidamente algunas. Por ahí Freud en 1910 nos decía que nosotros elegimos de acuerdo a las figuras parentales que tuvimos, es decir, la figura que yo introyecté de mi mamá, la figura que yo introyecté de mi papá, y también la relación que yo vi entre ellos. Ese es un primer punto de partida. También se dice que nosotros elegimos por una situación narcisista. Eso significa que nosotros vamos a elegir aquellos elementos, o vamos a poner en la persona aquellos elementos que nos gustan de nosotros mismos, que nosotros podemos exacerbar en nosotros, los proyectamos en la persona. Podemos elegir también desde el narcisismo por aquello que no nos gusta, es decir, yo en aquella persona voy a negar, aunque lo tenga, aspectos que no me gustan de mi persona y los voy a cancelar. Y el tercer punto es lo que me gustaría hacer, que todavía no lo logro, que quizá no esté en mi esencia, pero que me gustaría hacerlo. Y esa es una elección del tipo narcisista. Y la última tiene que ver con un proceso de apuntalamiento. El apuntalamiento es algo que me va a generar mucha más fortaleza, y ahí entran los arquetipos clásicos que hemos manejado a lo largo de la construcción de la historia de la psicología. El arquetipo femenino, por ejemplo, que está más enfocado a esa mujer que nutre, esa mujer que es cariñosa, que es cálida, y en ese arquetipo masculino de ese hombre o ese varón que va a proteger, que va a tener una protección o le va a dar una seguridad a su pareja. Esa es la elección por apuntalamiento. Y ese tipo de elección inconsciente ya un poco más tarde, en los años 70, 80, cuando se empieza a trabajar mucho el tema de la terapia de pareja, hay un autor que conjunta todo eso y nos dice, en realidad nosotros lo que hacemos cuando nos vinculamos con alguien es un proceso de colusión. Y la colusión no está definida en estos términos de la alianza que hacen dos personas para, digamos, joderse a un tercero, sino la colusión está en términos desde la psicología de pareja, donde las carencias y las virtudes van a florecer o van a abundar cuando tú te vinculas con alguien, y esa persona te va a permitir que tus carencias, entre comillas, puedan ser solventadas y que tus virtudes puedan ser exacerbadas. Y entonces ese proceso lo llamaron colusión. Y nos dicen que hay diferentes tipos de colusión o de elección inconsciente que nosotros hacemos con las personas, específicamente con la pareja. Y entonces un primer tipo de colusión lo llaman ellos la colusión de tipo oral. La definen como aquella colusión oral es
cuando nosotros nos vamos a basar más en el cuidado. O sea, yo voy a buscar a una persona con la que yo pueda obtener cuidados o voy a buscar a una persona a la que yo pueda cuidar. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Martín, y continuamos. Gracias. Muy rápido. Y no sé, o sea, ahorita que estabas diciendo eso, Martín, pues eso sería muy romántico, ¿no? Esta parte de las virtudes y de las carencias. Y a lo mejor, o sea, ahorita que expliques el resto como de las soluciones, que estabas hablando de orar, pero también, por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente es cuántas veces elegimos una pareja para sanar esa herida, ¿no? Pero es algo también de repente muy inconsciente, o sea, realmente es una cuestión que en el día a día con las personas que asisten conmigo, yo creo que tú también lo ves, tú también igual, Lidia, ves que luego, por ejemplo, el que va contigo le anda cobrando a la pareja lo que no es, lo que es a lo mejor la herida de papá o de mamá, ¿no? Y entonces ahí creo que es donde se pierde un poquito, se distorsiona esto, ¿no? Es donde es. Pues es que yo quiero que sea así, pero no va a ser así. Y eso es a veces el punto donde, cómo hacer entender eso, cómo el otro, cómo la persona que va contigo lo alcanza a ver, que es así, pero ¿por qué no es así? ¿Por qué no va a ser así? Y en un primer momento hay una fantasía que sí va a ser Claro. así, pero ahorita vamos a hablar cómo eso dura, es una etapa. Y cuando pasamos de esa etapa a otra es cuando viene una primera crisis, por eso lo llamo así, elección, atención es cómo se va desarrollando a lo largo de la relación, y viene una crisis cuando hay cambio de etapa, en todas las relaciones. Sí, sí, sí. Amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y fuera del aire, Martín, nos estás platicando estos aspectos donde nos comentabas que hay como una etapa donde la pareja ve cosas o deja de ver cosas en el otro y entonces empieza a dar una pequeña crisis. Sí, también algo que es importante señalar del tema de las colusiones o cómo nos fusionamos con la pareja. La colusión siempre tiene dos roles que la pareja va a tomar de manera rígida o de manera flexible. Un rol es el rol pasivo y otro es el rol mucho más activo. Y entonces, por ejemplo, hablando de la primera colusión, que es de tipo oral, que la característica principal es el cuidado del otro o el dejarse cuidar, en ese tipo de colusión va a haber un miembro de la pareja que va a tener mucho más el rol activo, y el rol activo se referirá a aquella persona que va a cuidar al otro, que va a predominar el cuidado, y la personalidad pasiva es aquella persona que se va a dejar cuidar o que tiene mayor necesidad de ser cuidada. Y entonces ahí se empieza a desarrollar en una primera etapa, como decía Alejandro, el esperar que el otro me cuide o yo tener esa característica de cuidador. En la primera etapa, digamos, en una relación común, pueden ser 6 meses, un año, donde la relación esté bajo esa situación, pero llega un momento donde esos roles no pueden estar firmes y estáticos por todo el tiempo, no se pueden hacer eternos. Llegará un momento donde tanto la persona que está siendo cuidada comience a desarrollar un proceso donde se fortalezca, o la persona que ha cuidado demasiado se canse. Ahí ya no va a ser el mismo rol y alguno de los dos va a querer cambiar. Esa situación automáticamente va a generar una crisis y va a obligar a la pareja, si quiere continuar, a generar un proceso adaptativo. Y no todos tenemos la capacidad para generar ese proceso adaptativo. Por eso justamente son las separaciones, o pueden ser también los divorcios, porque no pueden flexibilizar esos roles y entonces buscan la manera de salirse de la relación. Eso en cuanto a una relación de tipo oral, como les decía, que tiene que ver con el cuidado, pero hay otros tipos. Por ejemplo, está también la que se basa a través del control. Y entonces hay una pareja que sus tendencias son más a controlar y la otra más a buscar quien le controle. Y así se fusionan, pueden funcionar un tiempo determinado, pero igual cuando alguno de los dos llega a tener un cansancio o llega a sentirse demasiado abrumado, viene un proceso de crisis. Ejemplo, cuando ya en una pareja se controla de manera excesiva la manera a quien frecuenta, dónde trabaja, cómo viste,
con quién sale, los Las horarios, finanzas. todo, absolutamente todo. Entonces la persona empieza a perder su individualidad y eso sería, la pérdida de la individualidad sería lo que tú decías, ya no me puedo individualizar, ya no puedo crecer y sería el equivalente a estar en un estado psicótico o estar ya totalmente perdido de la realidad. Y entonces como no se puede permitir eso a la persona, lo que genera a propósito o de manera inconsciente una crisis para que la relación cambie, y si no se puede adaptar la relación, entonces hay una ruptura, puede haber una ruptura. Por favor, recuérdenme el nombre de Duelo Imposible, del autor. Bueno, este autor, recuerdan que comentaba que no hay relaciones diádicas, es decir, que siempre tiene que existir un tercero, el famoso tercero pesante, para equilibrar esta parte de la relación. Si nos ponemos a pensar, en realidad sí cabe esa hipótesis en cualquier relación interpersonal. Es decir, hace un momento que te preguntaba, la elección de pareja es para poder elegir una pareja, entonces pues bueno, hay gente que dice no me caso con la familia, pero sí se casa con la familia, inclusive se casa con sus adicciones, se casa con sus trastornos psicológicos, un sinfín de cosas. En la relación madre-hijo, pues bueno, este tercero que es el papá el que llega a dar como este respiro en la relación diádica madre e hijo, y así vamos por la vida como observando este tipo de relaciones. ¿A ti qué opinión te merece, Martín, este concepto? ¿Sí hay cabida para las relaciones diádicas? Mira, esta autora que el del duelo imposible se llama Edith Wolbecker, habla justamente de ese concepto y está muy relacionado, Nidia, con lo que tú nos compartías al inicio de la individuación. Sí se puede dar relaciones de manera diádica, pero tendrían que ser relaciones donde a nivel individual cada una de las personas esté muy bien individualizada, esté muy bien separada y tenga una madurez emocional muy amplia y muy desarrollada, que son las menos, la verdad son las menos que encontramos actualmente, y es muy común que las relaciones se den por lo menos de tres, y hay inclusive algunos autores que dicen, por ejemplo en la relación sexual o en la cama, en una pareja, por lo menos están interviniendo 6 personas, y entonces habla de la pareja evidentemente, pero habla de que están también presentes a través de los introyectos, de los valores, de las maneras de comportarse, los papás de ella y los papás de él, en el caso de una pareja heterosexual, o los papás de él y de él, o de ella y de él. Hay por lo menos 6 personas ahí interactuando. Y entonces, la mayoría de las relaciones sí se dan casi siempre en presencia de otros terceros. Por ejemplo, hay parejas que se casan, pero cuando les preguntas en el tema del noviazgo, por ejemplo, él siempre tuvo un problema con el alcohol. Siempre así lo conoció y cuando se casaron se hizo más grande ese problema. Entonces, esa relación no empezó de 2, empezó de 3. Él, ella y ese problema con el alcohol. No necesariamente ese tercero tiene que ser una persona. A veces es un síntoma, una enfermedad, o a veces también, por ejemplo, puede ser la familia de origen. Cuando lo que hablabas tú de la individuación, una persona no puede generar ese proceso de individuación, entonces te hablaba de que puede haber un conflicto. Pues justamente eso, cuando la pareja se fusiona en un inicio, a lo mejor no le va a parecer, digamos, negativo o no le va a parecer aversivo que ella o él esté muy apegado a la familia, inclusive hasta puede meterse en ese mismo proceso de apego. Pero una vez que va avanzando la relación, la familia de origen también puede funcionar como un interruptor entre la pareja y eso genera conflicto. Eso es cuando ya estás pasando las etapas de la luna de miel, del enamoramiento, es donde aparecen los problemas reales y entonces ese tercero puede generar conflicto, pero también ahorita podemos hablar de que ese tercero puede generar cierta estabilidad en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando una pareja ya lleva cierto tiempo y en alguno de los dos o en los dos hay un problema, por ejemplo, en la sexualidad, es muy común que, por ejemplo, duerman los hijos en el mismo cuarto o duerman en la misma cama para no generar un proceso de encuentro sexual o encuentro emocional. Y entonces así se la llevan a gusto, ¿no? A gusto entre comillas, porque en realidad no han podido hablar de su situación y ese tercero está funcionando como un amortiguador para que la relación continúe, entre comillas, funcionando. Quizá no de la manera más saludable, pero al final funcionando. Martín, todo esto que tú nos comentas, seguramente más de alguna persona que nos está escuchando, que nos está viendo vía Facebook, se pregunta, ¿no? Es como muy común la
rivalidad con cualquiera de los dos integrantes en la pareja hacia la familia de origen de la pareja, ¿no? Y entonces yo te quiero preguntar, bueno, pero ¿qué pasa? Porque mucha gente dice, es que no vi eso. ¿Por qué emerge justamente en etapas posteriores? Que puede ser que inclusive los noviazgos no continúen por esta situación que emerge de la relación tan simbiótica que existe entre la familia de origen y la pareja. ¿Por qué emerge posterior? ¿Sucede algo a nivel cerebral? ¿Sucede algo a nivel psicológico? ¿Sucede algo a nivel energético? ¿Qué pasa? Sí, en todos los niveles. Si hablamos desde un nivel neurobiológico, que yo no domino ese tema, pero tengo nociones, la parte prefrontal, la parte de la corteza cerebral, digamos que no funciona óptimamente porque está operando más el sistema límbico, la parte de las emociones, donde ya no tenemos tanto control de ellas. Eso por una parte, pero la parte psicológica tiene que ver con un proceso donde toda la parte de los mecanismos que se echan a andar en un proceso inicial de vinculación lo hacemos a través de la idealización. Entonces, si nosotros no generáramos un primer proceso de idealización, un primer proceso de exacerbar las virtudes y minimizar los defectos, pues prácticamente no nos vincularíamos. O sea, ustedes pónganse a pensar si cuando han tenido pareja o si tienen pareja es, si yo me diera cuenta de todos los defectos que tiene y fuera totalmente consciente, no le entro, ¿no? Entonces, la función que tiene esa idealización y esa exacerbar las virtudes y minimizar los defectos tiene que ver con generar un primer proceso de vinculación, ese es el primero, y el segundo, formar bases de la relación, porque si se dan cuenta, que eso tiene que ver también con lo que dice Jules Willy en la parte del mantenimiento de la pareja. Nosotros generamos un deslinde con el exterior cuando nos vinculamos de inicio, entonces marcamos límites con el exterior porque necesitamos primero compenetrarnos nosotros, y entonces si recuerdan cómo nos vinculamos al inicio, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los amigos, nos empiezan a llamar los amigos y ya no vamos a reuniones, ya no frecuentamos tanto, dejamos alguna situación particular que teníamos, alguna actividad, porque nuestra pareja lo es todo en ese momento. Y ese lo es todo refleja mucho las etapas primarias que nosotros vivimos como ser humano, por ejemplo, donde nuestra mamá era todo, donde nuestro papá era todo, y basábamos todo en el tema del placer y de la gratificación. Queremos regresar a ese proceso. Entonces, tiene esas dos funciones. Primero, idealizar para poder vincularnos, tener una idealización, y después tiene una función de poner las primeras bases, porque cuando generamos ese proceso primario, se viven aspectos y experiencias muy gratas, que eso va a ayudar a soportar lo que se viene más adelante, que entonces sí ya son el tema de las crisis. Y yo quisiera como agregar esta parte, Martín, donde también creo que esto que dices de idealizamos, creo que también nosotros en el momento en que empezamos a vincularnos como pareja, empezamos a buscar la aprobación, ¿no? Y entonces generamos como ciertas conductas, generamos ciertos patrones donde al otro le vamos a dejar ver que somos la mejor elección que pudo haber tenido, ¿no? Que eso obviamente complementa la parte de la idealización. Entonces, cuando estamos en este proceso de idealización, no ponemos atención como a lo de afuera, ¿no? Lo que decía justamente Martín, ponemos límites a todo el mundo, pero solamente estamos viendo esa primera imagen que nos presenta, ese primer, como dice la que está, esa primera figura, no vemos el fondo. ¿Por qué? Porque entonces también nosotros empezamos a proyectar el ideal de persona que yo creo ser, ¿no? Y en eso me empiezo a perder, ¿no? Porque entonces te voy a mostrar lo que yo creo que soy mejor, para que entonces tú también me muestres lo que creo que la parte mejor de ti, y de esa manera puedo decir, pues sí me quedo contigo, tú sí eres la mujer para mí, tú sí eres el hombre para mí. Entonces, que no sé, Martín, no sé si realmente esto se da así como Dios te muestra, sino en realidad tiene mucho que ver con desde una necesidad propia, sí, proyecto, sí. Porque a lo mejor yo le veo características que no tiene. Sí, que claro, de verdad no tiene, pero es tanta la necesidad claro. que lo quiero mirar en el otro. Y Martín lo decía al principio, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la formación que tuvimos. O sea,
estamos buscando aprobación y si lo ponemos en términos psicoanalíticos, ¿quién nos tiene que aprobar? Papá y mamá. Y entonces la pareja muchas veces puede ser o llega a ser el reflejo de ese papá, de esa mamá, que tanto fuimos apegados o hasta incluso que no tuvimos, pero entonces que estoy buscando. Y ahí está la proyección y entonces es donde se empieza a hacer o se empezamos a generar esto que decía Martín, la primera etapa o segunda etapa, elección. Y de ahí en fuera pues ya viene la parte que es de atención, porque entonces, ¿cuánto más o menos dura el enamoramiento? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Puede ser más? ¿Puede ser menos? ¿Una prox? Es difícil como catalogar a todas las parejas, pero en general se habla de eso, una pareja que convive con cierta regularidad, que comparte diferentes experiencias. Se habla de 6 meses, 1 año, no podemos pasar de ahí porque nos quedaríamos psicóticos, nos quedaríamos en la idealización y eso es patológico. Claro. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si les ha tocado que llegue una mamá que acaba de ser mamá y entonces toda la atención está puesta en el hijo. Y entonces al papá, ¿cómo lo ve? Lo deja de idealizar. Y entonces muchas veces lo que genera la mamá es esta crisis de es que no me ayuda, es que porque es así, es que le interesa más el trabajo, es que es como tirichudo y es que no es estructurado, no tiene orden. Siempre fue así. Pero es justamente esa parte. Ajá. ¿Por qué no emergió esa parte previamente? Porque no había otro foco de atención. No nos vincularíamos, sería Sí. muy, muy difícil. Si lo ponemos en un ejemplo así gráfico, cuando ya nosotros nos llamó la atención a alguien y ya comenzamos a hacer un proceso de aproximación para vincularnos, imagínense una playera blanca. La compramos, se la ponemos a la persona y empezamos a escribir todo lo que nos gustaría que fuera esa persona, todo lo que nosotros no hemos podido ser y todo con aquello que nosotros hemos idealizado. Es probable que algunas de esas cosas las tenga, como tú decías, Lidia, o es probable que algunas de esas cosas no las tenga, pero yo las proyecté. Pero se las voy a poner. Se las voy a poner. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Martín, y nos gustaría que continuáramos justamente con este aspecto de la idealización en las parejas. Porque ¿cuánto puede durar la idealización, Martín? O sea, es saludable hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa con aquellas parejas que terminan y todavía sigues idealizando? O sea, que no. Porque no sé, o sea, entonces estamos en un proceso psicótico o estamos en una cuestión limítrofe. Porque entonces no terminas de verla, o sea, no alcanzas a ver ni siquiera lo real o la O realidad. todo fue perfecto, o sea, no hubiera sido perfecto porque terminaron. Yo creo que más bien tiene que ver con nuestra unidad y volvemos a lo que decía Martín, entonces, porque la idealización nos permite sentirnos hasta, qué bonito fue. Y entonces como buscamos o se busca generalmente el principio del placer. Pero ¿cuánto tiempo es lo saludable? O sea, eso no sé, 3 meses, 6 meses. Bueno, Aproximadamente. no, es que no hay un tiempo como tal. Algunos libros hablan de que más o menos en ese periodo una pareja que convive con cierta regularidad entre 6 meses y 1 año es lo que soportan porque hay muchos cambios. Por ejemplo, yo en las consultas que he tenido, las personas cuando les pregunto cómo se conocieron, hablan de todo lo que dejaron al inicio. Inclusive algunos dejaron de rendir en el trabajo, dejaron amigos, dejaron familia, dejaron actividades por volcarse hacia la pareja. No puedes sostener ese ritmo, no te puedes aislar, porque eso es lo que sucede al inicio de la relación, te aíslas de todo, el otro es lo máximo, la otra persona es lo máximo, y mantener eso, pues dice Alejandro, es una psicosis, no puedes funcionar en esta vida en la que nos encontramos ahora. Entonces, acá el tema de lo ideal es Muy bien, amigos, regresamos y continuamos con esta parte interesantísima, Martín, de la idealización en la pareja, ¿no? Y fuera del aire nos comentaba, o sea, no se puede, o sea, sin la idealización y, bueno, sin idealización no hay vinculación, pero tampoco es como lo saludable mantener esa idealización durante mucho tiempo, porque entonces no damos pie a la evolución de la pareja.
Sí, esa es la palabra correcta, Alejandro. Ya cuando queremos ver un proceso evolutivo en la relación de pareja, necesitamos cambiar esa idealización por aceptación. Exacto. Sí, porque cuando nosotros hablamos de una idealización que se vuelve patológica, ya viene acompañada de otros mecanismos de defensa, que por ejemplo uno de ellos es la negación, que es lo que tú decías, Nidia, todo es lindo, todo es maravilloso, entonces tú cuestionas por qué terminas. Entonces ahí en ese proceso donde la persona sigue en la relación ya durante un tiempo considerable, pero no quita la idealización, ahí ya le estamos agregando otro mecanismo, que es la negación. Y le podemos agregar otro más, que puede ser la anulación, donde ya eso que yo estoy empezando a ver en el otro, además de que lo niego, lo anulo también. Y entonces lo hago a un lado para continuar con el proceso de idealización. Esa parte, como decimos, es necesaria al inicio para fusionar a la pareja, para generar la vinculación, para generar bases sólidas y de ahí empezar a construir la relación. Pero quien se estanca ahí o quien llega a ese punto y no puede generar un proceso evolutivo hacia la aceptación de las diferencias, la aceptación en la forma de pensar totalmente diferente o formas de actuar, entonces ya estamos hablando de un proceso patológico y eso tiene que ver con características puntuales de manera individual en cada uno de los miembros, ya digamos muy primitivas o no tan desarrolladas. Cuando nosotros hablamos de personalidades más evolucionadas, con mayor conciencia, con mayor trabajo personal, nos vamos a dar cuenta que son personas que van a utilizar la aceptación de la realidad y sí van a usar primero la idealización, pero después van a entrar en un proceso de realidad donde la aceptarán y les permitirá seguir evolucionando en las diferentes etapas de la pareja. Pero quien no tiene ese desarrollo o lo tiene en menor grado, entonces utilizar ese tipo de mecanismos, idealización, negación, anulación, etc. Un ejemplo que me gustaría poner para eso es cómo la pareja incluso entra en crisis cuando dejan de ser pareja y se convierten en papás. Porque ahí precisamente se ve que la pareja deja de hacer cosas, deja de vincularse de cierta manera, y entonces como ya está el hijo, se vinculan de una manera distinta o diferente a la que tenían antes, y eso les cuesta demasiado trabajo, ¿no? En algunas parejas, ¿no? O sea, ya no salimos, ya no viajamos, ya no nos decimos amor, ya no tenemos esas como encuentros tan continuos. Y eso genera la crisis en la pareja, y entonces ahí es donde precisamente dice esto Martín, se empieza a romper y se evoluciona a una relación ya no de pareja, de padres, o de padres siendo pareja, o viceversa, de pareja siendo padre. Claro, me parece que aquí una de las cosas que sucede, no sé comentar, corrígeme esta parte, es que hay como un abismo o un hueco que pueden entrar tantas cosas, o sea, tanto de la pareja, justamente con la llegada de los hijos, pueden surgir mil cosas, ¿no? Infidelidades por parte de cualquiera de los dos integrantes, o bien puede surgir cierta fantasía como de abandono que despierta estas primeras etapas primarias donde el abandono no es un abandono real, es una situación que tiene que cuidar por supervivencia a los pequeños, muy pequeñitos, pero ¿qué tanto despierta justamente estas heridas primarias? Mucho. Y también depende bastante de la historia que cada uno de los miembros de la pareja tenga en su propio desarrollo. Por ejemplo, hay un caso que ahorita me viene a la mente, una persona que siendo recién nacida, a los días de nacida, es una chica, su mamá muere prácticamente después de dar a luz y entonces ella crece solamente a cargo del papá, es hija única y así se empieza a desarrollar en muy buenos digamos, cuidados de su padre y ya cuando llega a la adultez se vincula tiene un esposo, tiene una primera hija y ella tenía una vida, ella decía, muy saludable, muy agradable, pero cuando empieza a ser mamá, ¿qué memorias creen que se activó cuando nace su hija? El papá. El abandono, ¿no? De la mamá. La experiencia que tuvo donde siendo recién nacida su mamá muere y entonces ella había crecido de alguna manera con un sentimiento de abandono, como tú dices, o hasta de culpa, pensando que ella había sido la culpable de. Entonces esas memorias se activan, generan una crisis a nivel individual, genera una crisis a nivel vincular con la hija, pero también genera una crisis
a nivel vincular con el esposo. Entonces, claro que esas memorias se van activando con la llegada de los hijos y tienen muchas variantes dependiendo de cada caso. Alejandro daba un muy buen ejemplo donde el tema de la llegada de los hijos va a cambiar todo porque al inicio, cuando es una relación sin hijos, tienen básicamente dos esferas cada uno que están alimentadas. Una es la parte individual y otra es los espacios de pareja. Si pueden mantener un equilibrio entre esas, la pareja casi seguro que va a tener éxito. Cuando llegan los hijos se agrega una tercera. Es la parte individual, la parte de pareja y ahora viene la de los hijos. Por ejemplo, ustedes que son papás, ¿en qué porcentaje se va su energía cuando llegan los hijos? Un 80-90% se va. Claro, elevadísimo. Entonces, queda ese 20 o 10% que ustedes están diciendo para medio vivir. Y entonces, ¿cuánto queda para la pareja? Se descuida la parte individual, o sea, ustedes descuidan su alimentación, ya no duermen igual, tienen muchas presiones en el trabajo, o sea, eso no cambia. Y entonces se vuelve complejo el tema de la crianza. Se va el 80-90%. ¿Cuánto queda para la relación de pareja? Si la pareja fuese una plantita, quizá tendría el mínimo de agua para no morir. Entonces, ese ejemplo que das, Alejandro, es muy bueno porque es un tipo de crisis que vive la pareja porque ya no se puede estar igual que cuando estabas antes. Entonces, ese vacío que se va generando por la llegada de los hijos también dependerá mucho cómo lo usa cada pareja en base a las etapas previas, y justamente para eso es la idealización. Si tú hiciste una idealización funcional, de tal manera que te fusionaste muy bien con el otro, generaste buenas experiencias, te vinculaste de una manera segura, es muy probable que aunque tú tengas una crisis posterior, puedas volver a esas bases y retomar cuando los hijos crecen. Porque tarde o temprano los hijos llegarán a la segunda parte de la infancia, cuando ya empieza la parte motriz, empiezan a desarrollar, empiezan a tener contacto con el exterior y quieren ya separarse un poco de los papás. Cuando sucede en la adolescencia, que está con mayor fuerza, entonces es donde viene ya más el encuentro o la posibilidad del encuentro. Si esas bases están, siempre la pareja puede volver a ellas. Si no están, entonces generará una crisis más fuerte, que eso se va a cubrir a través de lo que hablábamos de los terceros, que va a equilibrar, o existe la posibilidad de una separación y a veces también es un recurso. Claro. Martín, constantemente uno se mete en las redes sociales y ve como muchas cosas que no ayudan, ¿no? Estos memes, estas características de humor, justamente sobre la pareja. Y entonces yo que te quiero preguntar, ¿por qué un porcentaje elevado de las personas actualmente ya no se quieren enamorar? Y lo dice o sea, a través de este lenguaje subliminal de los memes, ¿no? Donde dicen, bueno, ¿qué tan resguardado tienes tu corazón? Pues blindado igual que el carro de Obama, o cosas así, no haya endurecido el corazón. No ayudan en realidad Frío como el invierno. no ayudan a establecer, a cimentar una relación de pareja, pero ¿tú a qué se lo atribuyes? Mira, yo creo que eso no es real. Yo creo que es un mecanismo que podemos utilizar, que inclusive la psicología lo denomina formación reactiva. La formación reactiva es expresar lo contrario de lo que estoy diciendo. Yo creo que eso sí, sí tiene un fondo, pero yo creo que no es real. Yo creo que el fondo tiene que ver con, sí, experiencias que han existido, sobre todo en la relación de pareja heterosexual, hombre-mujer, donde ha habido experiencias atrás pues muy difíciles, muy dolorosas, donde hablábamos la charla pasada, esta historia generacional donde la mujer fue muy maltratada en diferentes formas, el hombre tuvo otro rol. Eso se transmitió evidentemente a las generaciones actuales, y entonces ya la mujer tiene otra perspectiva, estamos en un proceso de crisis, y yo creo que todos queremos todavía de alguna forma, digo todos entre comillas, enamorarnos, pero yo creo que ya no tenemos las mismas capacidades emocionales para permanecer en una relación, pero el enamoramiento creo que se sigue dando, porque además es una situación también neurobiológica, y tenemos ciertos placeres por lo que nuestro cerebro produce principalmente todas esas hormonas del placer, oxitocina, serotonina, a través del contacto con el otro. Esa parte no nos podemos privar ni queremos, pero sí mostramos mucho más defensas. Y también algo que nos está pasando en general en muchas áreas es que tenemos, les decía al principio, mucho menos tolerancia.
a las diferencias, mucho menos tolerancia a la relación con el otro. Y pensemos en diferentes ejemplos. Quiero hacer ejercicio para bajar de peso, si no bajo en la primera semana, rápidamente aborto el proceso. Quiero cambiar mi alimentación, pero al principio le empiezo a sufrir y como no vi los mismos resultados que la otra persona, rápidamente me voy del proceso. Comidas rápidas, todo lo queremos rapidísimo. Por ejemplo, las escuelas, antes cuando estudiábamos eran de 5 años las carreras, ahorita 2 y medio, 3, terminan egresando las personas de 20 años y entonces todavía ni siquiera cerebralmente somos maduros. Todo lo queremos más rápido. Yo creo que en la relación es eso. Vamos solamente al tema del placer del goce y ya en cuanto obtuve eso, vámonos, antes de que generemos un proceso real vincular, tengamos una posibilidad de dolor o de sufrimiento, que también el amor implica a veces eso, y entonces ya no estamos quizá tan preparados para tolerar esa situación. Claro, Martín, vamos a hacer una breve pausa, pero me gustaría que continuáramos justamente con esta parte donde podemos ver la dualidad del amor, porque a veces pensamos o creemos que el amor es todo bondad, todo lo puede, todo está bien, pero implica también una parte inconsciente del sufrimiento. Claro, porque ya la gente pues no se quiere, no sé si es enamorar o si no quiere como comprometerse, Tengo que vincularse. pero es que implica un compromiso. Sí, o sea, al final de cuentas, la vinculación implica estar para el otro, ¿no? Y muchas veces estar para el otro también implica dejar de un lado mi propio placer. Pero yo digo, eso está bien, o sea, cuando se me figura como una negociación, ¿no? O sea, hay gente que te dice, no, yo no voy a dejar a mi familia. Y tú dices, ok, pero entonces yo tampoco voy a dejar, no sé, el capacitarse profesionalmente. Y entonces dice, no, pero es que mi familia, o sea, fíjate, mi familia es diferente. Y capacitarte profesionalmente puedes hacerlo en 5, 10, 15 años. O sea, es como, esta igualdad no se da en las relaciones. Pero volvemos a lo mismo, el principio de placer. O sea, para ti tu familia te genera placer, para el otro le genera placer estudiar o prepararse. Pero el problema es, no quieren, o sea, negociar. No sé si eso es como parte, Martín, de las relaciones de pareja. O sea, el yo quiero exigir o yo quiero imponer, o sea, ok, no voy a dejar de salir con mis cuates los jueves, ¿sabes? Pero yo quiero que tú estés en la casa todos los días. Entonces, o sea, es donde está la negociación como en las parejas actuales para poderlo llevar a cabo. Hay una dificultad para mirar hacia afuera, para tomar en cuenta al otro. Esa dificultad está, yo creo que en la actualidad. Y entonces, desde Alejandro, el tema de ya tener una relación mucho más profunda implica un compromiso. Hace rato decíamos, ¿cuánta energía le destinas a tus hijos cuando llegan? 80-90%. En la pareja es lo mismo. ¿Y estás dispuesto a? Está complicado. Amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y fuera del aire estábamos platicando, Martín, de estos aspectos que existe la dificultad para poder negociar, pero antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando justamente de esta idealización que tenemos donde creemos que el amor es todo bondad, o inclusive, ¿no? La gente dice, es que yo no me quiero enamorar para no sufrir. El sufrimiento es parte del amor. Sí, sí lo es. Y si nosotros nos remontamos a este tema de cómo nosotros recreamos o reeditamos en las relaciones de pareja nuestra propia historia desde que estábamos pequeños o antes de nacer, ahí encontramos muchas respuestas. Por ejemplo, un autor que se llama Donald Winnicott, que habla de los primeros años, como el bebé cuando empieza a separarse poco a poco de los papás o principalmente de mamá, sí lo puede hacer, pero necesita ciertas aproximaciones para que la separación no sea tan dolorosa. Y entonces él señala y nos habla de un concepto que lo llama el objeto o el espacio transicional. Y ese objeto transicional nos ayuda mucho cuando estamos pequeñitos a que la separación no sea dura, es un amortiguador emocional. Y entonces si recordamos cuando éramos pequeños o pensamos en nuestros hijos, ya siendo de 3, 4 años, cargaban siempre una cobijita, cargaban un peluchito, cargaban algo que para ellos representaba esa figura de mamá o esa figura de papá que les brindaba seguridad. Entonces,
que ves que nosotros nos exponemos a la vinculación, automáticamente también se activan esas memorias de separación, porque todos que nos vinculamos en algún momento nos separamos, porque si no nos separáramos generaremos lo que les decía, un proceso psicótico, estar desconectados de la realidad y no podemos vivir así. Entonces, evidentemente en la relación, cuando nos ponemos en un proceso de podernos vincular, automáticamente también sabemos que nos arriesgamos al tema de la separación, y eso implica despertar memorias muy dolorosas que para algunas personas serán más complejas y mucho más difíciles de enfrentar, o para algunas personas serán mucho más llevaderas y más sencillas de enfrentar. Eso dependerá de la calidad del vínculo con el que tú creciste. Entonces, en la relación de pareja se da prácticamente lo mismo que la relación que tú tuviste al inicio con quienes te protegieron. Y así como ese bebito utilizó un espacio transicional y un objeto transicional para poderse separar de la mamá, también en la pareja lo hacemos, hasta que, por ejemplo, el bebé ya no tiene ningún objeto, pero cuando cierra los ojos, el pequeño o la pequeña, se imagina a su mamá o su papá y automáticamente se tranquiliza. O cuando, por ejemplo, tiene un problema en la escuela o tiene un problema con un amiguito y entonces se acuerda qué le diría papá o mamá, automáticamente baja su angustia en ese pequeño o en esa pequeña. Esa es una manera de generar internamente digamos, el saber que ahí está tu figura, aunque no esté físicamente presente. Si eso lo trasladamos a la relación de pareja, pensemos en una relación donde hay un real compromiso. Entonces tú no estás todo el día con tu pareja, pero por ejemplo cuando vas a casa a reencontrarte con él o con ella, a lo mejor pasas por el lugar donde está su comida favorita y ves su comida favorita y te acuerdas de ella o de él y dices, voy a comprarle unos tacos porque sé que le gusta. El hecho de que tú estés pensando en tu pareja sin que ella esté presente, esa es una forma de mantener sólido el amor, y es lo que nos hablaba Único, de que el bebé tiene la capacidad de internalizar a su figura para sentirse seguro, y eso pasa en la pareja. Pero cuando viene un proceso de crisis, existe la sensación de que esa seguridad o ese reflejo, ese cariño que tú tienes del otro, viceversa, se puede perder. Y eso activa nuestras memorias. Por eso cuando hemos tenido una ruptura amorosa, de verdad sentimos que nos morimos, porque nos remontamos a esa etapa. Entonces hablar de amor tiene estas características y está en la relación de pareja, pero evidentemente es una línea muy delgada. Cuando se da la posibilidad de una separación, aparecen las memorias más dolorosas y por eso sentimos a veces que nos vamos a morir. Claro. Esto donde la gente dice el amor todo lo puede, el amor no lastima. Yo me quedo siempre pensando y digo, es que el lastimar puede ser que la persona no sepa ni qué onda con el otro, ¿no? Y el otro se siente atacado o vulnerado por ciertas cosas que hace la pareja. Y estaba pensando justamente como en estas relaciones tan nocivas que no pueden desprenderse las personas, o sea, ya es como evidente el daño o la laceración que existe de por medio y no se pueden desprender. Y entonces aquí nuevamente invitamos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, las relaciones de pareja no se resuelven a través de un café. Es decir, te puede hacer sentir momentáneamente bien el poderlo compartir con tus amistades, pero hay procesos inconscientes sumamente complejos y más profundos que se tienen que atender en un proceso terapéutico, con un profesional, con una persona o con un espacio inclusive que sea el óptimo para poder trabajar estos aspectos, Martín. Por favor, recuérdanos tus datos para todas aquellas personas que te quieran contactar. Sí, Nidia, mira, mi celular, que es donde me pueden contactar, es el 44 31 07 43 99. También tengo por ahí en Instagram, es psic, del psicólogo.mmg. Ese es mi Instagram, por ahí me pueden encontrar también. Claro. Martín, recientemente vas a dar un curso sobre el cuerpo. Ah, sí, es Historias del cuerpo. un taller, el curso taller que dura 3 meses y se llama El cuerpo, Ajá. contador de historias, expositor de historias. Y en ese taller lo que vamos a hacer es personas que estén interesadas en atender un tema de salud, que esté sobre todo descartado del tema médico, darle una mirada desde lo psicológico, desde lo emocional, para que tengan, digamos, un apoyo complementario a la parte con otra mirada, otra explicación,
nunca descartamos lo médico, inclusive ya cuando el médico lo está atendiendo y también le sugiere una atención psicológica, le puede servir mucho ese taller. O personas que ya descartaron la parte médica, que le dijeron no tienes nada, ve con el psicoterapeuta, ese taller les puede servir también, es para público en general. Claro, porque justamente es la importancia de estas figuras primarias, como lo ideal es que estuvieran en un proceso terapéutico mucho antes de gestar, ¿no? Porque todas estas transmisiones que se realizan a nivel inconsciente pues tienen repercusiones no solo en la pareja, también en la cuestión de la salud, también en la manera en cómo nos relacionamos, en la manera de el éxito que tenemos en cosas profesionales. Volvemos a invitar nuevamente a nuestros amigos. Es importante revisar esta parte en contextos especializados. ¿Es caro un proceso terapéutico? Pues yo digo, hay que poner costo-beneficio, ¿no? El insomnio, todos estos problemas médicos, estas dificultades donde a veces los pensamientos recurrentes de las personas, ¿no? Todas son iguales o todos son iguales. Habrá que checar justamente sobre la mesa todos estos aspectos que vienen justamente de las etapas primarias. Sí, yo creo que no es cara la terapia, por ahí he seguido, me gusta mucho el tema nutricional y he seguido a algunos nutriólogos y subían recientemente que sí es cara una consulta nutricional, y decía por supuesto que no, es más caro hacerte estudios, tratarte todas las enfermedades, los hospitales, etcétera. Eso es más caro, y si generamos procesos más bien preventivos, tenemos mayores opciones de salud en general. Claro, porque sobre todo aquí siempre nos vamos a vincular. Y una de las cosas que no podemos detener es el enamoramiento, ¿no? No podemos como ponerle ese freno o decir como los caballos, ¿no? No debo de mirar hacia los lados, sino nada más hacia el frente. Afortunadamente podemos resarcir muchos de estos vínculos, muchas de estas maneras con las personas que nos relacionamos, y qué mejor que pudiera ser de una manera lo más saludable. Pues es como aventarse una moneda al aire, ¿no? En una parte sí, pero yo creo que se pueden hacer cosas importantes. Yo creo que un primer punto para las personas que nos escuchan es cuando yo tenga una tendencia a hablar mal de mi pareja, ya sea porque esté mal, esté en crisis o me esté separando, hay que cuidar mucho lo que decimos del otro, porque yo digo que cuando hablamos mal de nuestra pareja, estamos escupiendo para arriba. Porque al final no nos llegó la pareja o no nos la obsequiaron, sino nosotros elegimos, y les decía en la charla pasada, en la elección y en el mantenimiento de la pareja no hay error. Elegimos la pareja que necesitamos, la pareja que nos va a complementar, y elegimos ese contexto porque seguramente en ese espacio podemos generar procesos importantes de desarrollo, de reparación, pero evidentemente hay que hacer un trabajo importante y profundo. Claro. ¿Algo con lo que a ti te gustaría cerrar, Alex? Pues creo que me queda muy claro que la pareja, que el proceso de pareja es elegimos, después viene la atención, y después de la atención pues viene, yo creo que es parte natural la crisis, ¿no? Donde yo decido si la veo como crisis o como una oportunidad de evolución, ¿no? Y justo lo que decía Martín, creo que cuando aceptamos a la pareja, automáticamente también aceptamos a nosotros, y eso va a generar una evolución positiva. Creo que me voy con eso, con esa parte de poner un poco más de atención en ciertas cosas, y eso que hace mi pareja, que me está reflejando de mí mismo. Martín, nos quedan muy pocos minutos, pero queremos agradecerte que hayas dedicado este tiempo para platicarnos de cosas tan importantes que necesitamos poner atención justamente como a estos aspectos de vital importancia como es nuestra pareja, porque finalmente nuestra pareja es muchas veces el reflejo del amor propio que tenemos. Así es, Nidia, creo que es la mejor conclusión que podemos dar, junto con lo que nos comparte Alex. Y sí, antes de mirar hacia afuera, es importante echarse un clavado en nosotros, revisar qué cosas tienen que ver con nosotros, qué cosas tienen que ver con el otro, y a partir de ahí generar un proceso de evolución o reparatorio, si se puede. Y si no se puede, bueno, también la separación y el divorcio no siempre son malos, también a veces es un recurso cuando ya se agotó todo lo demás. Claro. No nos queda más que agradecerte, Martín, mil gracias. Alex, muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, y un saludo a todos nuestros amigos que nos escucharon y nos vieron por
No llores, Ale. No, Tú sí tienes pareja. Qué rápido, ¿eh? Debería chillar yo.